Un convertible Chevrolet Corvette puede frenar hasta detenerse desde una rapidez de 96.6 km por hora en una distancia de 38.1 metros en un camino plano. ¿Cuál es la distancia de frenado en un camino con pendiente descendiente a un ángulo de 10 grados? Para contestar esta pregunta, primeramente necesitamos conocer el coeficiente de fricción cinética entre las llantas del auto y la superficie. Para esto vamos a examinar el movimiento del auto, primeramente horizontal y después con el ángulo. Tenemos que el automóvil inicia su frenado con una rapidez de 96.6 km por hora y por lo tanto la única fuerza que está presente es la fuerza de fricción, que es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Por la segunda ley de Newton, esta fuerza va a ser igual a la masa por la aceleración y tendrá signo negativo puesto que la fuerza de fricción va en dirección contraria al movimiento del automóvil. Además, vamos a recordar que la fuerza normal, como estamos en una superficie horizontal, es igual al peso del automóvil, pero tiene la dirección contraria, es decir, hacia arriba. La magnitud de la fuerza normal será entonces la masa por la gravedad. Como tenemos masa a ambos lados de la igualdad, lo podemos eliminar y nos queda que el coeficiente de fricción por la gravedad es igual a la aceleración. Tenemos la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundos al cuadrado, pero no conocemos la aceleración. Sin embargo, sabemos la velocidad final y la inicial. La final es 0, puesto que vamos a seguir el movimiento del automóvil hasta que frene completamente, y conocemos la rapidez inicial, que es 96.6 km por hora. Entonces podemos utilizar la fórmula que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia. Tenemos entonces que la velocidad final es 0, la velocidad inicial es 96.6 km por hora, si la convertimos a metros sobre segundos, multiplicando por 1000 y dividiendo entre 3600 nos queda 26.83 al cuadrado, más 2 por la aceleración, por la distancia que el problema nos dice que es de 38.1 metros en el camino plano. Esto nos da 719.85 más 76.2 por la aceleración es igual a 0. Pasamos restando el 719.85 y dividiendo el 76.2 para obtener la aceleración y nos queda menos 9.45 metros sobre segundos al cuadrado. Ya que tenemos la aceleración, podemos sustituirla en la ecuación para calcular el coeficiente de fricción cinética. Tenemos la aceleración menos 9.45 y pasamos dividiendo a la derecha el menos 1 y la gravedad. Nos quedaría entre menos 9.8 y nos da un coeficiente de 0.96. Ahora vamos a analizar la distancia de frenado del automóvil en un camino con pendiente con un ángulo de 10 grados. En este caso son más las fuerzas que actúan sobre el movimiento. Tenemos la fuerza de fricción, que es igual al coeficiente de fricción cinética por la fuerza normal. Tenemos el peso del automóvil, que es la masa por la gravedad. Y vamos a considerar al eje X como la recta paralela al plano y el eje Y como la recta perpendicular. Entonces vamos a descomponer el peso en las componentes en estas direcciones. Tenemos que la componente en el eje perpendicular al plano es masa por gravedad por coseno del ángulo y en el eje paralelo masa por gravedad por seno del ángulo. Tenemos una fuerza normal que es perpendicular al plano y que tiene una magnitud igual a la componente del peso que está en este mismo eje, es decir, es masa por gravedad por coseno del ángulo. Ya que tenemos las fuerzas, ahora vamos a utilizar la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Si consideramos únicamente las fuerzas que están paralelas al plano, puesto que el automóvil no se está moviendo hacia arriba, tenemos que la componente del peso, que es masa por gravedad por seno del ángulo, menos la fuerza de fricción, porque apunta en la otra dirección, que sería el coeficiente de fricción por la fuerza normal, que dijimos que era masa por gravedad por coseno del ángulo, es igual a la masa del automóvil por la aceleración. Como todos los términos tienen la masa multiplicando, se pueden eliminar y nos queda que la aceleración es gravedad por seno del ángulo menos el coeficiente de fricción cinética por la gravedad por el coseno. Sustituimos los datos, conocemos la gravedad, que es 9.8, el ángulo es 10 grados y el coeficiente de fricción lo calculamos anteriormente, que era 0.96, y entonces tenemos 9.8 por el seno de 10 grados es 1.7 menos 0.96 por 9.8 por el coseno de 10 grados es 9.27. Nos queda una aceleración de menos 7.57 metros sobre segundos al cuadrado. Pero lo que el problema nos pide es la distancia que le tomará al automóvil frenar en este plano inclinado. Para esto necesitamos la aceleración que acabamos de calcular, puesto que vamos a utilizar la ecuación
que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia. Como ya calculamos la aceleración, tenemos todos los datos para despejar. Distancia. La velocidad final es 0, la inicial es 96.6 km por hora, que calculamos como 26.83 metros sobre segundos. La aceleración es menos 7.57 y lo que despejaremos es la distancia x. 26.83 al cuadrado es 719.85. 2 por menos 7.57 es menos 15.14. Pasamos este último término sumando a la izquierda y dividiendo el 15.14 y nos queda que la distancia de frenado del automóvil en el plano con ángulo de 10 grados es 47.55 metros.